Entré en el apartamento esa tarde de otoño y los encontré en nuestra cama. Elena, mi esposa desde hacía 12 años. Y Javier, mi socio en la firma de arquitectura que habíamos levantado juntos desde la nada. No gritaron. No se cubrieron. Elena me miró con una calma que me heló la sangre y dijo, ya no eres nadie para mí. Javier se limitó a abotonarse la camisa. Como si yo fuera un cliente molesto que interrumpía una reunión. En ese instante comprendí que no era solo infidelidad, era aniquilación calculada. Salí sin decir palabra. Madrid seguía su ritmo indiferente, turistas en sol. Tráfico en Gran Vía. El metro rugiendo bajo mis pies. Pero dentro de mí algo se quebró con precisión quirúrgica. 12 años de matrimonio. 2 hijas. Un patrimonio compartido. Proyectos firmados a 4 manos. Todo reducido a una frase despectiva. Ya no eres nadie. Esa noche no dormí. Me senté en el balcón del hotel, mirando las luces de la Castellana. Y me repetí que el dolor pasaría. Que los hombres racionales superan estas cosas. Que el silencio es la mejor respuesta. Mentira. El silencio no salva a nadie. Solo permite que el veneno se extienda. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Fui al despacho como siempre. Saludé a Javier con un apretón de manos firme. Firmé papeles a su lado. Él actuaba con naturalidad perfecta, comentarios sobre el nuevo proyecto en Valencia. Bromas sobre el Atlético. Inteligente. Siempre lo había sido. Sabía que cualquier escándalo afectaría a la empresa. Los contratos públicos. La reputación. Yo también lo sabía. Por eso callé. Por eso fingí. Pero cada noche. Solo. Repasaba los detalles, como Elena había empezado a llegar tarde. Como Javier me invitaba a copas para desconectar. Como ambos me miraban con una compasión que ahora reconocía como desprecio. Decidí no divorciarme de inmediato. No por amor residual, eso murió esa tarde. Sino porque la prisa habría sido una victoria para ellos. Necesitaba tiempo para observar. Para entender el alcance de la traición. Descubrí correos antiguos. Transferencias discretas de la cuenta común a otra que solo Elena conocía. No era solo sexo, era un plan. Javier quería controlar la firma entera, Elena. Una vida más lujosa sin el lastre de un marido que ya no brillaba lo suficiente. Me convertí en un espectador de mi propia ruina. Anotando cada gesto. Cada mentira. Mientras por fuera mantenía la fachada del profesional sereno. Las niñas preguntaban por qué mamá no volvía a casa. Les dije que estaba de viaje. Mentira piadosa. Ellas eran lo único que aún me ataba a la versión antigua de mí mismo, el padre protector. El hombre previsible. Pero incluso eso empezaba a resquebrajarse. Cuando Laura, la mayor, me abrazó y susurró papá. Tienes cara de triste. Sentí una rabia tan pura que me asustó. No contra ellas. Nunca. Contra el mundo que permitía que 2 personas destruyeran a otra con tanta limpieza. Pasaron semanas. Seguí yendo a terapia, obligatoria para no perder la custodia compartida provisional. La psicóloga hablaba de duelo. De aceptación. Yo asentía. Pero en realidad aprendía a disimular mejor. Aprendí a sonreír cuando Javier mencionaba nuestro futuro en la empresa. Aprendí a mirar a Elena a los ojos durante las visitas supervisadas y no dejar traslucir el odio. Porque el odio, descubierto demasiado pronto, habría sido inútil. Necesitaba que creyeran que me habían derrotado por completo. Una noche, revisando documentos antiguos, encontré el contrato de sociedad.
Una cláusula que Javier había insistido en incluir años atrás, en caso de disolución. El socio con mayor facturación anual podía comprar la parte del otro a valor contable. No de mercado. En aquel momento me pareció justa. Ahora veía la trampa. Elena, como esposa, tenía acceso a mis cuentas personales. Juntos podían hundir mi facturación. Forzar la venta. Quedarse con todo por una miseria. El plan era perfecto. Lento. ¿Legal? Me miré en el espejo del baño del hotel y no reconocí del todo al hombre que me devolvía la mirada. Más delgado. Ojeras profundas. Pero los ojos. Los ojos habían cambiado. Ya no suplicaban. Observaban. Calculaban. Me pregunté si aún era yo. La respuesta me aterró, quizá ya no. Pero retroceder significaba aceptar que ellos ganaban para siempre. Y eso no lo iba a permitir. Empecé a mover piezas pequeñas. Cambié contraseñas. Abrí cuentas nuevas. Contacté discretamente a clientes que Javier creía fieles. Nada espectacular. Solo preparación. Porque la venganza verdadera no grita. Espera. Se disfraza de rutina. Se alimenta de la confianza del enemigo. El peso del silencio se hizo insoportable. Cada mañana me levantaba con la sensación de llevar una máscara que se ajustaba más cada día a mi piel. En la oficina. Javier seguía brillando, reuniones con inversores. Viajes a ferias internacionales. Fotos en LinkedIn sonriendo junto a Elena en eventos benéficos. Yo aparecía en segundo plano. El socio fiable pero apagado. Exactamente la imagen que querían proyectar. Decidí acelerar el divorcio. Pero a mi manera. Contraté al mejor abogado especializado en patrimonios complejos. Uno que Javier no conocía. Le conté solo lo necesario, infidelidad con pruebas fotográficas tomadas por un detective privado. Nada sobre los planes financieros. Quería que Elena creyera que yo actuaba por orgullo herido. No por estrategia. En la primera mediación. Ella llegó impecable. Con un traje que yo le había regalado años atrás. Me miró con esa mezcla de lástima y superioridad que tanto odiaba. Espero que podamos ser civilizados por las niñas. Dijo. Asentí. Civilizados. Esa palabra se me clavó como un clavo. Mientras tanto, empecé a documentar todo. Cada correo sospechoso. Cada transferencia. Contraté a un perito informático para recuperar mensajes borrados. Descubrí que llevaban más de 2 años planeando. 2 años en los que yo dormía junto a ella. Confiado. Mientras ellos reían a mis espaldas. El dolor ya no era agudo, se había vuelto crónico. Una quemazón constante que me mantenía despierto. Me preguntaba si algún día dejaría de doler. La respuesta era no. Y eso me impulsaba. Javier empezó a presionar en la empresa. Proponía proyectos ambiciosos que requerían mi firma. Pero que diluían mi participación. Yo aceptaba. Fingiendo entusiasmo. Gran idea. Decía. Por dentro calculaba cuánto tiempo necesitaba para contraatacar. Porque ahora sabía que no bastaba con sobrevivir. Tenía que hacer que pagaran exactamente lo que me habían quitado, dignidad. Futuro. La certeza de que el mundo era justo. Las niñas notaban la tensión. Sofía. La pequeña. Dibujó una familia rota en el colegio. La profesora me llamó. Fui. Escuché. Prometí mejorar. Pero ¿cómo mejorar cuando dentro de uno solo queda espacio para la venganza? Esa noche las llevé al Parque del Retiro. Corrieron. Rieron.
Por un instante casi fui el padre de antes. Luego Sofía me preguntó, ¿cuándo vuelve mamá a casa? No supe responder. Me limité a abrazarla fuerte, sintiendo que también las estaba traicionando al convertir mi dolor en un plan que podía salpicarlas. Elena pidió la custodia exclusiva alegando mi inestabilidad emocional. Presentó informes de la terapeuta, que yo mismo pagaba, sacados de contexto. Javier testificó a su favor, ha estado distante. Irritable. Sonreí en la sala. El juez denegó la petición por falta de pruebas graves. Pero el mensaje quedó claro, querían apartarme también de las niñas. En ese momento decidí que no habría piedad. Empecé a contactar con antiguos clientes decepcionados por Javier. Pequeñas quejas acumuladas, retrasos. Sobrecostes encubiertos. Nada ilegal. Pero suficiente para sembrar dudas. Al mismo tiempo, desvié discretamente fondos a una sociedad pantalla en Andorra. No para huir, sino para tener un colchón si todo explotaba. Cada paso me alejaba más del hombre que había sido. Me sorprendía mi propia frialdad al firmar documentos falsos. Al mentir con naturalidad. Me repetía que era necesario. Que ellos lo habían empezado. Una tarde, Javier me invitó a copa después del trabajo. Para limar asperezas. Dijo. Acepté. En el bar de siempre. Pidió whisky como si nada. Habló de un nuevo proyecto en Barcelona. De la necesidad de reforzar el equipo directivo. Traducción, quería mi dimisión voluntaria. Brindamos. Bebí despacio. Observándolo. Era guapo. Carismático. Inteligente. Por eso había confiado en él. Por eso dolía tanto. ¿Estás bien, Alejandro? preguntó con falsa preocupación. Perfecto. Respondí. Y en ese momento supe que el punto de no retorno estaba cerca. La venganza empezó a tomar forma concreta. Contraté a un investigador financiero especializado en blanqueo. Encontró irregularidades en las cuentas de Javier, facturas infladas a proveedores amigos. Comisiones opacas. Nada que lo llevara a la cárcel de inmediato. Pero suficiente para una auditoría interna si se presentaba bien. Yo sería quien la solicitara. Como socio preocupado por la transparencia. Al mismo tiempo, Elena aceleró el divorcio. Exigía la casa de la Moraleja. Pensión elevada. Custodia principal. Mi abogado contraatacó con las pruebas de infidelidad y las transferencias sospechosas. Ella palideció al ver las fotos. Por primera vez la vi perder la compostura. Esto es rastrero, dijo. Sonreí. Rastrero era planear durante años la ruina de alguien mientras compartía su cama. Javier notó el cambio. Empezó a vigilarme más. A preguntar por mis reuniones. Una noche recibí un mensaje anónimo, para. Solo eso. Lo borré. Sabía que era él. Inteligente. Pero nervioso. ¿Bien? Decidí golpear donde más dolía, su reputación profesional. Filtré a un periodista de economía las primeras irregularidades. Sin identificar fuente. El artículo salió discreto. Mencionando rumores en una conocida firma madrileña. Javier enloqueció. Convocó reunión urgente. Me miró fijamente, ¿tú sabes algo? Negué con calma. Por dentro disfrutaba su paranoia. Las niñas sufrían. Laura dejó de comer. Sofía tenía pesadillas. Fui a hablar con Elena. Por primera vez en meses. Solos. Esto las está destruyendo. Dije. Ella respondió,
Tú empezaste al contratar detectives. No, Ellos empezaron. Pero callé. No era momento de verdad, sino de manipulación. Le propuse un acuerdo generoso si retiraba ciertas demandas. Aceptó, creyendo que cedía. En realidad ganaba tiempo. La auditoría interna que pedí fue aprobada. Los peritos encontraron más de lo esperado, desvíos por valor de cientos de miles. Javier intentó culpar a un contable. Nadie le creyó del todo. Los clientes se empezaron a llamar preocupados. La empresa tambaleaba. Yo seguía fingiendo lealtad. Iba a las reuniones. Proponía soluciones. Pero cada solución beneficiaba mi posición futura. Me convertí en el salvador aparente. Javier. En el problema. Una noche. Solo en el apartamento nuevo, pequeño. Impersonal. Me emborraché por primera vez en meses. Miré fotos antiguas, bodas. Vacaciones. Las niñas bebés. Lloré. No de nostalgia, sino de rabia por lo perdido. Me pregunté si valía la pena. Si al final sería yo el monstruo. La respuesta seguía siendo sí. Porque parar significaba admitir que la traición impune es posible. La caída de Javier fue más rápida de lo previsto. La auditoría derivó en denuncia ante Hacienda. Los periódicos hablaron del escándalo en el sector inmobiliario. Clientes importantes rescindieron contratos. La empresa al borde de la suspensión de pagos. Elena me llamó histérica. ¿Has destruido todo? Respondí con calma, tú lo destruiste primero. Colgó. Días después pidió reconciliación económica, retirar la denuncia a cambio de un acuerdo favorable en el divorcio. Rechacé. Ya no necesitaba su misericordia. Javier intentó chantajearme con grabaciones privadas, conversaciones mías con el investigador. Las entregué yo mismo a la policía como prueba de obstrucción. Cayó más hondo. Las niñas preguntaron qué pasaba. Les dije la verdad adaptada, papá y mamá se separan. Y el tío Javier cometió errores en el trabajo. Laura. Con 11 años. Me miró fijamente, ¿tú estás bien? No, Pero sonreí. La empresa quebró formalmente. Yo compré los activos valiosos a través de una sociedad interpuesta. barato. Legal. Javier se quedó con deudas millonarias. Elena perdió la casa. El estatus. Los amigos que eran suyos por mi posición. Me mudé a un ático en Chamartín con vistas a la sierra. Las niñas venían fines de semana alternos. Reíamos. Cocinábamos. Veíamos películas. Por fuera. Todo normal. Por dentro. Vacío. Una tarde Javier me esperó abajo. Demacrado. Ojeras. Traje arrugado. Me has arruinado. Dijo. Tú te arruinaste solo. Respondí. Se fue sin más. Elena intentó demandarme por acoso. Perdió. Se mudó a un piso pequeño en Vallecas. Trabaja de administrativa. A veces la veo de lejos cuando recojo a las niñas. No me saluda. Yo tampoco. El vacío llegó después de la victoria. La nueva empresa prosperaba. Clientes nuevos. Proyectos ambiciosos. Reconocimiento. Dinero. Pero las noches eran largas. Soñaba con ellos. No con venganza consumada, sino con la traición repetida. Despertaba sudando. Con el corazón acelerado. La terapeuta, nueva, habló de estrés postraumático. Reí. ¿Postraumático?
El trauma seguía vivo. Las niñas crecían. Laura empezó instituto. Sofía. B. Intentaba ser el padre perfecto, partidos. Funciones. Viajes. Pero notaban mi distancia. Papá. Estás aquí pero no estás. Dijo Laura una vez. Tuve que salir al balcón para no romperme delante de ella. Intenté relaciones. Mujeres inteligentes. Atractivas. Duraban poco. No confiaba. Veía en cada sonrisa posible traición futura. Me convertí en lo que odiaba, frío. Calculador incluso en la intimidad. Javier desapareció. Rumores de depresión. Alcohol. Elena rehizo su vida con un funcionario estable. Fotos en redes, sonrisas forzadas. A veces las miraba y sentía. Nada. Ni satisfacción ni remordimiento. Solo cansancio. Me preguntaba si había merecido la pena. Había recuperado dinero. Posición. Incluso algo de respeto. Pero perdí la capacidad de creer en las personas. Perdí al hombre que confiaba. Y eso nadie me lo devolvió. Una noche. Revisando viejos correos. Encontré uno mío a Elena antes del desastre, eres mi todo. Lo borré. No dolía ya. Pero tampoco sentía alivio. Años después. En una cena de antiguos compañeros. Alguien mencionó a Javier, intento de suicidio frustrado. Ahora en una clínica privada. Elena. Sola de nuevo. Cuidando a su madre enferma. Las niñas. Adolescentes. Apenas recuerdan la época oscura. Yo sigo dirigiendo la empresa. Más grande que nunca. Viajo. Hablo en congresos. Aparezco en revistas. Éxito rotundo. Pero cuando estoy solo. En el ático silencioso. Me pregunto, ¿valió la pena convertirse en el instrumento de su destrucción para no ser su víctima eterna? No tengo respuesta. Solo sé que el silencio que guardé al principio no salvó nada. Y la venganza que ejecuté tampoco. ¿Quién ganó realmente?